Dios me ha dado un privilegio durante todos estos años. Es predicar su palabra, es enseñar. Es un privilegio. Lo siento, Dios no nos lo ha dado a todos. Yo soy un niño mimado, lo siento. Pero Dios me ha bendecido con poder predicar su palabra. Ha sido uno de los mayores regalos que Dios me ha dado. Poder acercarme a su palabra, tratar de extraer aquellas verdades que el Señor quiere que aprendamos y que vivamos. Y es un tesoro que tenemos en nuestras manos. Y doy gracias a Dios por haberme dado ese privilegio y esa oportunidad, ese regalo, porque es un regalo. Muy bien, pues vamos a acercarnos de nuevo a la palabra. ¿Os acordáis que la semana pasada estábamos hablando sobre el capítulo 2, de los versos de 11 al 16 de Gálatas? Y empecé a introducir un tema que dije que hoy iba a continuar. ¿Alguien se acuerda de cuál era el tema? ¿Alguien se acuerda? El temor al hombre. Eso fue precisamente algo que introduje solo porque no nos dio tiempo a más, pero es precisamente lo que me gustaría que siguiéramos viendo en el día de hoy y tratando algunos aspectos que son muy, muy interesantes y que creo que es parte de lo que tenemos que seguir aprendiendo. El temor al hombre es algo que todos experimentamos, con lo que todos luchamos, no hay nadie que se libre de él, es parte de lo que realmente todos estamos tratando de luchar, de experimentar, de combatir, de vencer. Y la pregunta que podríamos hacerlo es ¿cómo vencemos el temor al hombre? ¿Cómo vencerlo? ¿Cómo impedir ser dominados por el temor al hombre? Porque el temor al hombre lo que hace es domina nuestras vidas. Nos controla y hace de nosotros alguien distinto a quien queremos ser. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la vida de Pedro, ¿os acordáis? En el texto de capítulo 2, una de las cosas que estaba ocurriendo en Pedro es que había llegado a Antioquía y estaba relacionándose de forma natural, normal, con los creyentes gentiles. Llegan los judaizantes y por temor, por miedo a los judaizantes, deja de relacionarse con ellos. Lo que estábamos viendo en ese texto era precisamente la realidad que estuvo experimentando Pedro. No era la primera vez, de hecho había vivido ese temor al hombre en muchas otras ocasiones. Una de ellas era ante la detención de Jesús. Jesús es arrestado, 3 veces le niega. De nuevo tiene que estar luego siendo restaurado por Jesús y evidentemente es parte de lo que el Señor está trabajando con su vida. Pero Pedro no es el único que experimenta eso. No es el único. Tú y yo estamos luchando con eso. Unos de una manera, otros de otra. Unos en un grado, otros en otro. Pero todos estamos luchando con el temor al hombre. La pregunta es ¿cómo vencerlo? ¿Cómo llegar a ver la victoria e ir quitándonos las cadenas que nos esclavizan? Eso es lo que me gustaría que viéramos en esta mañana y que pudiéramos ir tratando a través de la palabra de Dios. Pero antes, permitidme que oremos y que pida que el Señor bendiga su palabra. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra es un tesoro tremendo en nuestras manos. Perdónanos porque muchas veces no le damos el valor que tiene tu palabra. Perdónanos. Y ayúdanos a amar tu palabra, porque estamos amándote a ti. Cuando amamos tu palabra, cuando amamos entender qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, estamos amándote a ti. Cuando nos acercamos a tu palabra, estamos amándote a ti, porque tú nos has dicho que bebamos de tu palabra, que meditemos en ella. Se lo dijiste a Josué. Le dijiste que no se apartara de su lado tu palabra. Y nos lo dices a nosotros también. En tantas otras textos de tu palabra nos invitas a que tu palabra sea central en nuestras vidas. Señor, ayúdanos
Ayúdanos a que esta mañana tu palabra siga, Señor, abriéndose delante de nuestros ojos y ayudándonos a entender, Señor, qué es lo que tú quieres de nuestras vidas y sobre todo ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. No queremos simplemente ser personas con cabezas llenas de conocimiento. Señor, ayúdanos a vivirlo, a experimentarlo, a gozar por vivir en tu voluntad, a luchar por vivir en tu voluntad, a sufrir si es necesario por vivir en tu voluntad. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Señor. Llévate la gloria. Llévate la gloria en esta mañana. Amén, Señor. Versículo 12 era sobre todo el texto del capítulo 2 de Gálatas, en el que para mí era ese principio que teníamos que tratar, que trabajar. Y el versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo de otras personas. Tenía miedo, temor. Es una emoción. El temor al hombre, básicamente quizás otra forma de expresarlo, como vamos a ver en algunos otros textos de la Escritura, es una emoción que experimentamos, es un miedo acerca del rechazo que otros pueden darnos, de la falta de aprobación que otros pueden expresarnos, del hecho de que otros piensen mal de nosotros. Hay mucha gente que hace las cosas o trata de hacer algo. Uy, no vaya a ser que piense esto, porque nos da miedo lo que piensen los demás de nosotros. Y vivimos en esa realidad, en ese mundo en el que estamos dominados por lo que los demás puedan pensar o hacer o decir de nosotros. La Escritura llama a eso temor al hombre. Esa es parte de la experiencia que a veces todos y cada uno de nosotros hemos experimentado o podemos estar experimentando en este momento. En las Escrituras tenemos muchos ejemplos de temor al hombre. Uno de ellos tiene que ver con Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, Abraham va a sentir temor y va a decirle algo, porque siente temor por lo que otros pueden hacerle, y va a decirle algo a su esposa, Sara. ¿Alguien se acuerda de lo que le dijo? ¿Cómo? Exacto. Di que eres mi hermana para que me vaya bien, porque no vaya a ser que me vaya mal. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que hay en el fondo de eso? Temor a lo que otros puedan hacerle con su vida. Hay temor en el corazón de Abraham. Hay temor en el corazón de Aarón. ¿Os acordáis cuando Moisés está en el monte Sinaí, está en la montaña con el Señor? Está el Señor dándole las tablas de la ley. ¿Qué ocurre abajo, donde está Aarón con el pueblo? ¿Os acordáis qué ocurrió ahí? Eso se narra en el capítulo 32 de Éxodo, ¿vale? Y se dice que el pueblo le dijo a Aarón, oye, Aarón, que Moisés tarda en venir, no está. Mira lo que está ocurriendo, haznos dioses. Versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y qué hace Aarón? Deprisa y corriendo lo hace. ¿Quién era Aarón? El segundo de a bordo del pueblo de Dios. ¿Y qué hace el segundo? Dejarse arrastrar por la masa, por la democracia. Escucha una cosa, la democracia no siempre tiene razón.
La democracia no puede guiar a la Iglesia, ¿eh? Acuérdate de eso. No es lo que pensemos la mayoría, no es lo que a la mayoría nos parezca, es lo que Dios dice. Ese fue el problema de Aarón, que le tuvo más miedo a lo que los demás pensaban que a lo que Dios decía. Y se dejó arrastrar. Viene Moisés, baja de la montaña, Dios le ha dicho, tu pueblo se está rebelando, baja de la montaña, Josué llega, dice, uy, parece que están peleando, porque escucha alaridos, dice, no, Moisés dice, no son alaridos de guerra, no es que se están peleando con nadie, es que hay fiesta en medio de ellos. ¿Y qué es lo que le dice Josué? ¿Qué es lo que le dice Aarón a Moisés? Versículo 22. Porque Aarón le pregunta, oye, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué has hecho? ¿Qué has permitido con el pueblo? Y Éxodo 32, 22 dice, no se enoje, dice Aarón. Mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo y me lo dieron. Lo eché en el fuego y salió un becerro. ¿Qué es lo que le estaba ocurriendo a Aarón? Temor a los hombres, miedo al rechazo, quizás incluso a lo que le pudieran hacer a él. Miedo, dominado por el miedo. Eso lo encontramos en muchos otros textos en las Escrituras. ¿Os acordáis de aquel ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús? ¿Os acordáis? Eso está en el capítulo 9 de Juan. Esos padres luego les preguntan los judíos, porque estaban ahí, y los judíos le preguntan, oye, ¿este era ciego de nacimiento de verdad o qué? Y le dice, mira, nosotros sabemos que este era ciego y que ahora ve. Y si hay algo más, oye, pregúntale a él, le dicen. Pregúntale a él, y dice el siguiente texto, en el versículo 22 del capítulo 9, le dice, pregúntale a él. Y lo hacían, ¿saber por qué? Porque dice que tenía temor de los judíos. Por miedo, de nuevo. Pues el miedo es tan humano, es tan parte de nuestra realidad. Tantos son empujados y arrastrados de aquí para allá por el miedo. Ahora, hay un miedo correcto, ¿eh? Pero hay un miedo que es pecado. Del que estamos hablando ahora es pecado. Porque te dejas arrastrar hacia donde no debes y por quien no debes. El auténtico temor, lo veremos más tarde, es lo que realmente necesitamos, el verdadero, porque es el verdadero el que trae bien a nuestras vidas. Es el auténtico el que trae gozo y bien a mi vida y a los que están a mi alrededor. Pero la realidad es que todos tememos. ¿Cuántos aquí habéis experimentado el temor a hablarle a otros de Cristo? No levantéis la mano, porque creo que la tendríamos que levantar todos. Ese es un temor. ¿Lo seguimos teniendo? ¿Sigue dominándonos eso? De tal manera que nuestras bocas se cierran, se silencian. Nadie sabe qué somos. ¿Somos cristianos anónimos? Bueno, es por temor. Es una muestra de que hay temor. A veces hablar en público. A ver, ¿quién de aquí, jóvenes, de los que seguís estudiando, cuántos no os atrevéis a levantar la mano para decir algo de lo que pensáis que sería bueno para aportar a la clase y no lo hacéis por miedo a lo que dirán los demás? A que quizás se rían, quizás se burlen, quizás diga, ¿qué tontería estás diciendo? ¿Quién no ha pasado por ahí? Levanta tu mano. Alégranos, por lo menos. Los judíos habían embaucado, esos judaizantes habían embaucado a Pedro. Y Pedro no quería juntarse con los gentiles, con los creyentes gentiles. ¿Te pasa a ti eso? Que tú no quieres acercarte a alguien porque si te acercas a alguien, tratas con alguien, otros vas
vas a tener la mala cara de otros? ¿Te ocurre? ¿Dejas de relacionarte con alguien que Dios quiere por no quedar mal con otros? Si eso es así, de nuevo, temor al hombre. Te están manipulando. El miedo está dominando tu vida. Eso es lo que le ocurría a Pedro. Dominado por el temor. Le preocupaban demasiado la opinión de los demás. La opinión de los demás era más importante, incluso que la de que Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo y nos puede ocurrir a nosotros. De hecho, incluso podemos a veces conocer de casos de esposos que no quieren decirle algo que han comprado a su esposa porque le tienen miedo. Y no se atreven a decirle cosas que hacen porque le tienen miedo. ¿Eso es posible? Sí. Es posible. ¿Sabes por qué? Porque le tememos al hombre. Le tememos al hombre. Y eso es parte de lo que me gustaría que en esta mañana siguiéramos meditando. Cuando hablamos de temor al hombre, eso es como la moneda que tiene dos caras. Una cara de esa moneda es el temor, porque queremos evitar el rechazo. Pero ¿sabéis cuál es la otra cara de esa moneda? La pasión, el deseo que deseamos, el deseo que tenemos de recibir aceptación, de recibir aprobación, de recibir afecto. Es una moneda con dos caras. Y eso es parte de lo que nosotros, cada uno de nosotros, vivimos. Llevamos a temer el rechazo de los demás y deseamos la aceptación de otros. Tanto que esa aceptación de otros se convierte en una necesidad. En una necesidad. Recuerda, lo que tú necesites te va a controlar. ¿Necesitas aceptación? ¿Necesitas afecto? ¿Necesitas admiración? ¿Necesitas que otros se preocupen por ti? ¿Necesitas el interés de otros? ¿Qué necesitas de los otros? Necesitar a otros no es malo. No es malo. De hecho, Dios nos ha creado para necesitarnos unos a otros. Dios nos ha integrado en un pueblo. Dios nos ha hecho que necesitamos el calor de los demás, necesitamos, evidentemente, la participación en un pueblo, la edificación de otros en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no está en que necesitemos aceptación. El problema está en si la aceptación de los otros es más importante que la aceptación de Dios. Esa es la clave. ¿Este es el camino hacia el pecado o hacia la libertad? Cuando necesitamos a alguien más que a Dios. Ese es el problema del temor al hombre. Ese es el problema del temor al hombre. ¿Necesitamos más la aceptación de otros? ¿Necesitamos más evitar que otros nos rechacen? Antes que la aceptación de Dios. Antes que evitar el rechazo de Dios. Ese es el temor al hombre. ¿Te ocurre? ¿Luchas con eso? ¿Quieres vencerlo? ¿Quieres ser libre? ¿O quieres ser una marioneta de otros? Porque podemos serlo.
Podemos serlo. Dios no nos ha llamado a ser marionetas de nadie. Dios nos ha llamado a ser esclavos suyos, siervos suyos. Él tiene que ser el rey y señor de nuestras vidas. Nadie puede ser el rey de tu vida. Esposos, tu cónyuge no puede ser el rey de tu vida. Dios no ha establecido nuestros matrimonios para que nosotros seamos los reyes el uno del otro. Dios nos ha llamado a estar unidos para que Cristo sea el rey de nuestro matrimonio. ¿Se entiende eso? Cuando el temor domina nuestros corazones, el temor al hombre nos lleva a obedecer a aquello que tememos o a aquello que también amamos. Y ese es el gran problema. ¿A quién estamos obedeciendo en nuestras vidas? ¿A quién? ¿A Dios? O quizás a otros que nos arrastran lejos de Dios. Es la decisión que todos tenemos que tomar, porque tenemos que tomar decisiones en la vida, ¿eh? Todo esto que estáis escuchando ahora es para que Dios te ayude y tú tomes decisiones para ser fiel a Dios. No estamos aquí para escuchar simplemente un mensaje más. Creo que Dios te está llamando hoy y te está diciendo que tienes que tomar decisiones en tu vida para que Él sea el Rey y Señor de tu vida. No lo sean otros que te alejan de Él. Y hay que tomar decisiones para ser fieles a Cristo. Dios quiere eso de nuestras vidas. Cuando no seguimos el consejo de Dios, seguimos el consejo de otros, estamos desobedeciendo a Dios. Eso lo tenemos claro que sí. Y la desobediencia nuestra a Él no le agrada. No le agrada. Y nuestra desobediencia hace que Dios se entristezca. Efesios 4 nos recuerda que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo cuando no le obedecemos, cuando no vivimos para Él, cuando no seguimos su voluntad, cuando no estamos poniéndole a Él como lo primero en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor está pidiendo. Porque pensamos que necesitamos otra cosa antes que la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es esa cosa que necesitamos? Me gustaría que lo pensaras, tú en tu propio corazón. Me gustaría que esta semana, estos días, lo pensaras. ¿Qué necesitas? ¿O qué crees que necesitas que te aleja de Dios? Porque la realidad es que muchas veces son ideas que nosotros tenemos, pero que no son ciertas. ¿Necesitamos de verdad todas esas cosas que a veces están controlando nuestras vidas? No, no es cierto. No es cierto. Y luego haremos un ejemplo de un hombre que no necesitó eso. Claramente. No necesitó la aprobación de los demás, no necesitó la aceptación de los demás, no necesitó que los demás se interesaran por él. Necesitó otra cosa. ¿Sabéis a dónde nos conduce el temor al hombre? Hasta ahora hemos dicho la desobediencia, pero también a una cosa que creo que era precisamente un aspecto importante, a forjar ídolos en nuestro corazón. Ídolos. Antes decía que el temor al hombre tiene la otra cara, que es el amor. ¿Sabéis qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que amamos más que a Dios. Ese es el ídolo. Y cuando buscamos la aceptación más que a Dios, estamos diciéndole que es nuestro ídolo. Cuando uno se para a mirar su corazón
Es tan fácil ver ídolos que se levantan en nuestro corazón, cosas que amamos con tanta pasión, más que a Dios. Seguro que no soy el único que paso por ahí, ¿verdad? Pero hay dos respuestas. Aceptar ese ídolo en mi corazón, conformarme a él, ¿está bien? O luchar contra él para no ser derrotados y vencer y seguir el plan y consejo que Dios nos ha dado y vivir lo que Jesús dice, que somos más que vencedores en Él. En Él. A veces buscamos esos ídolos. Buscamos aceptación de otros, pero a un precio muy alto. A un precio muy alto. Que es perder la sonrisa de Dios. Ganamos otras sonrisas, sí. Pero yo no quiero perder la sonrisa de Dios en mi vida. ¿Y tú? ¿Qué sonrisa te importa más? ¿Qué mirada prefieres sobre tu vida? ¿La de otros o la de Cristo? ¿Sabéis por qué llegan esos ídolos a nuestro corazón? Porque se ha invertido el orden de Mateo 22, 37 y 39, ¿vale? Mateo 22, 37, ¿alguien se acuerda del texto ese? ¿Qué es lo que dice? Mateo 22, 37 habla del amar a Dios con todo tu corazón, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabéis qué es lo que ha ocurrido cuando hay temor al hombre? Se han invertido los órdenes. El primer mandamiento se pone en el primero, el segundo. El primero se baja al segundo lugar. Y amamos más a las personas que a Dios. Mira, la Biblia es muy clara y hay un orden. El primero no se puede cambiar con el segundo y el segundo no se puede cambiar por el primero. El primero es el primero y el segundo es el segundo. Y tiene que estar ahí. Es una clase de matemática sencilla, ¿no? Básica. Pero a veces nuestros corazones confunden el orden y convertimos ídolos que no deben serlo. Dios tiene que ser lo primero, porque si no es lo primero, el segundo se convierte en el ídolo. Y Dios desea, nos ha escrito de tantas maneras en las Escrituras, que Él tiene que ser lo primero. Y como consecuencia de lo primero, sabremos aplicar un auténtico amor sabio al segundo. Si no, no sabemos. Si no, lo torcemos. Si no, destruimos el plan de Dios para nuestras vidas. El ídolo, como antes decía, ¿sabéis lo que hace? Nos controla. Nos domina y nos lleva a sentir lo que no queremos, a hacer lo que no queremos, a pensar lo que no deseamos. El ídolo toma control de nuestras vidas y nos destruye. Se convierte en un tirano. El tirano que nos domina y nos aleja de Dios, del auténtico rey, del buen rey. Eso es lo que hace cuando nosotros dejamos que alguien tome ese lugar de ídolo en nuestros corazones. Esa persona se convierte en intimidante para nosotros.
nos intimida. ¿Quién intimida tu corazón en este momento de tu vida? ¿Quién está intimidándote? Porque quien nos intimida se ha convertido en un ídolo en nuestros corazones, que está controlando nuestros corazones, nuestras decisiones, nuestro pensar, nuestro hacer, y nos aleja de vivir para la voluntad de Dios. Los ídolos nos paralizan, nos impiden hacer lo que tenemos que hacer. Los ídolos nos silencian, tapan nuestras bocas en aquello que tenemos que hacer, que decir. Pero abren nuestras bocas para otras cosas que no son voluntad de Dios, que no agradan a Dios. Para eso sí nos empuja el ídolo a hablar. Nos desvían de hacer la voluntad de Dios. Como antes decía, me gustaría recordarlo, porque creo que esto es muy importante. Todo lo que piensas que necesitas te va a controlar. Todo lo que piensas que necesitas te va a controlar. Tenemos que plantearnos qué es lo que realmente necesitamos. Tenemos que plantearnos eso y pararnos. Y me gustaría, espero que el Dios te esté hablando en esta mañana y te ayude a pararte y a tomar decisiones y a plantearte cosas en tu vida para que realmente Dios sea el auténtico Rey, Señor y Dios de tu vida. Porque Él no quiere rivales, ¿eh? Dios no permite rivales. Hay un Rey, no hay más. Hay un Señor, uno, nada más. Y Él quiere serlo de tu vida y de la mía. De tu vida y de la mía. Y depende de ti y de mí que lo sea. Tú y yo tenemos una parte. Tú y yo tenemos una parte. Y me gustaría animarte en esta mañana y dejar eso en tu corazón para que sigas meditando en este tema y recuerdes lo que la palabra dice. Dice Proverbios capítulo 29, verso 25, dice: el temor del hombre pondrá lazo. ¿Sabéis lo que es un lazo? ¿Quién ha cazado con lazo alguna vez? ¿Sabéis lo que es un lazo, no? ¿Qué es un lazo? Una trampa. Una trampa que nos ahorca, que nos lleva a ser destruidos. Ese es el temor, eso es lo que el Señor está recordándonos a lo largo de toda la palabra. Es una trampa. No dejes que te atrapen. No permitas que el temor esté destruyendo tu vida. No dejes que la sonrisa de otros, más que la de Dios. No estoy diciendo que no tengamos que buscar la sonrisa de los demás. No, espero que me estéis entendiendo. No estoy diciendo que tenemos que buscar la amargura de los demás. Estoy diciendo que tiene que ser más importante la sonrisa de Dios que la sonrisa de otros. Esa es la cuestión, la clave. Más que Dios tiene que ser más importante que nada y nadie en este mundo. Y lo que nos tiene que preocupar más es su sonrisa o su tristeza. O su tristeza con nuestras vidas. ¿De quién necesitas más la aceptación? ¿Te lo has preguntado? ¿Has llegado a una respuesta? No te dejes atrapar por el temor al hombre. No te dejes arrastrar. No permitas que un Dios falso se convierta en el rey de tu vida. No lo dejes, porque los ídolos son dioses falsos, que van a llevarte a destruir tu vida y como consecuencia la de aquellos que están a tu alrededor. No permitas, no temas perder la aceptación de otros.
No temas sufrir el rechazo de otros. Teme perder la aceptación de Dios. Teme sufrir el rechazo de Dios. Porque eso es lo que realmente va a bendecir nuestras vidas. ¿Cómo vencer el temor al hombre? Bueno, hay soluciones, hay muchas soluciones. La solución humanista, la más típica, tú vas a encontrar en libros de autoayuda que te van a decir el remedio maravilloso, la respuesta de la cábala, que es el secreto non plus ultra descubierto por algunos. Es que la manera de poder resolver el temor al hombre es autoestima. Ámate a ti mismo. No le des importancia a la opinión de los demás. Mira, ya está, la opinión de los demás que te rechacen, no te preocupes por ellas. No importa. Lo que importa es lo que tú pienses de ti mismo. Porque eso es lo que te va a llevar a ser libre y a descubrir un valor auténtico y genuino. Lo importante es la opinión que tú tienes de ti mismo. Bendito Señor. ¿Ese es el remedio? ¿Esa es la solución? ¿O eso es añadirle más leña al fuego para la destrucción de nuestras vidas? No necesitamos tanto mirarnos a nosotros mismos. No es mi opinión de mí mismo lo que yo necesito recordar o utilizar o transformar. Lo que necesito es descubrir la opinión de Dios sobre mi vida. Es la opinión de Dios lo que tiene valor. Es la opinión de Dios la que me va a ayudar a descubrir una realidad. ¿Sabes por qué? Porque yo la opinión que yo busco de mí mismo es que los demás todos me halaguen, me digan que soy buena gente. Qué bueno eres, qué guapo eres, Ramón. Hombre, es verdad, pero al final no es esa la opinión que necesitamos buscar. Es la opinión de Dios. Esa es la que tiene que importarnos de verdad. Esa es la que no nos puede faltar. Cuando la opinión de otros es más poderosa que la de Dios, le damos el poder y la autoridad a los otros para destruir nuestras vidas. No es la opinión de Dios, no es la opinión de otros, ni la mía, es la opinión de Dios. Y a veces había una cita, permitidme que la lea, de Spurgeon, sobre alguien que le habían dicho que había hablado otro mal de él, ¿no? Y en esa idea de querer tener buena opinión de los demás, ¿vale? Dice, es gracioso, quizá a alguno no le encuentra la gracia, pero para mí era graciosa. Dice, si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Es graciosa, pero es verdad. Yo creo que es verdad, porque es lo que la palabra dice. Y a veces tenemos que aprender a no enojarnos por lo que los demás piensen de nosotros o digan de nosotros. Porque es que somos peores todavía. Porque ellos no ven el corazón, lo más profundo de nuestros corazones. Y Dios sí. Y Dios sí. Y creo, hermanos, que necesitamos seguir entendiendo que este es un tema muy práctico, muy real, con el que estamos luchando todos. Jóvenes, vosotros lucháis mucho con esto también, no solo son los mayores. Mayores, no solo son los jóvenes los que están luchando con este tema, nosotros también. Aunque bueno, es verdad, no, nosotros no, vosotros, yo estoy con los jóvenes. Luchamos todos con esta cuestión, todos, y no podemos olvidarlo, no podemos descuidarlo. La palabra de Dios nos recuerda, Proverbios 3, nos habla de cómo tenemos que vernos a nosotros mismos. Es un texto muy conocido, ¿no? Dice, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no te fíes de ti mismo.
No te fíes de ti mismo, ni de ti mismo te fíes. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Sigue la opinión de Dios. Ni la tuya, la de Dios. Que sea lo que dirija nuestras vidas y nuestros corazones. Nuestro bien viene de seguirle a Él, de darle lugar a Él. ¿Cómo vencemos el temor? La solución humanista no nos convence, no es bíblica, es absolutamente diabólica además. Ámate a ti mismo, autoestima, descartado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, evidentemente acercándonos a Dios y buscándole a Él. La auténtica necesidad, o aquello que hablábamos al principio, que el temor al hombre revelaba que había también en nuestro corazón, era un profundo amor por esa aceptación del otro, ¿verdad? Y decíamos que lo que realmente necesitamos era descubrir el profundo amor y desear el auténtico y verdadero amor, que es el de Dios. Y creo que es parte de lo que nosotros tenemos que aprender, a amar a nuestro Dios. Deuteronomio, en el capítulo 10, nos va, en palabras de Moisés, nos va a decir unas tremendas palabras que eran mandato de Dios. 10, 12 y 13, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Las dos caras de una misma moneda. El temor a Dios, que es el remedio para el temor al hombre, va unido a un profundo, genuino, sincero amor por Dios. En la medida que nosotros amamos a Dios, lo vamos a temer. Lo vamos a temer. Y nos va a preocupar más su opinión que la de otros. Es precisamente lo que encontramos en las Escrituras. Mateo 22, ama al Señor con todo tu corazón. Lo primero, ama al Señor. Y va a ser aquello que va a producir un genuino temor en nuestro corazón. El antídoto para el temor al hombre es el temor a Dios. Y eso es lo que el Señor está queriendo forjar también en nuestras vidas. El temor a Dios no es algo que hemos leído en alguna ocasión en nuestras Biblias, es una necesidad que tenemos para vivir la vida que Dios quiere. Necesitamos tener ese temor. 10:28 de Mateo 10:28 dice lo siguiente. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es a Dios a quien tenemos que temerle. Es a Él a quien nosotros tenemos que desarrollar ese tremendo respeto, ese deseo de no desagradarle. El temor muchas veces es visto solo como una cuestión de miedo. Pero no es tanto eso. Es ese amor tan profundo de un hijo hacia su padre que teme desagradarle, que no quiere ofenderle, que quiere realmente bendecir su corazón y anhela lo mejor. Y anhela agradar a su padre, anhela obedecerle, porque sabe que su padre le ama y busca lo mejor para su vida. Es ese corazón que no quiere permitir ofenderle porque le ama tan apasionadamente. Parte de lo que realmente necesitamos aprender los creyentes es recordar lo que dice Apocalipsis 2.4. ¿Os acordáis qué dice Apocalipsis 2.4? ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Una iglesia maravillosa, súper ordenada, montones de actividades, montones de cosas que hacían. Pero Dios le dice: tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, que has dejado
tu primer amor. Lo que nuestros corazones necesitan es ese profundo amor por nuestro Señor. Que nuestra primera pasión sea Él. Que podamos decir lo que dice el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Tu presencia para mí es una delicia. Tú eres la delicia de mi corazón. Tú eres mi primer amor. Estoy más enamorado de ti que de nadie. Es lo que está diciendo el salmista. El Señor nos llama a vivir amándole y temiéndole a Él más que a nadie en este mundo. Más que a nadie. ¿Tenemos que amar a los demás? Sí. ¿Tenemos que temerles? No. En parte. A veces cuando alguien puede venir en nombre de Dios y exhortarnos a vivir una vida de santidad. ¿Sí o no? Amén. Pensaba que estabais en otro lado. Y si alguien viene en el nombre de Dios para exhortarnos a vivir en santidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Considerar lo que está diciendo? ¿Si es de Dios o no es de Dios? Ah, exacto. Muy bien. Muy buena respuesta. Porque si alguien viene de parte de Dios y nos invita y nos alienta a seguir el camino de Dios, escúchalo. Escucha, respeta eso. Considéralo. Porque es sabio. Porque es sabiduría de Dios. Me gustaría simplemente ver dos ejemplos que antes dije sobre el temor al hombre. Uno de los ejemplos para mí maravillosos, más hermosos que hay en la Escritura es Esteban. ¿Quién fue Esteban? Un hombre que se atrevió a decir desde el principio, desde Abraham, estaba hablando con los judíos rabiosos y estaba diciéndoles: desde el principio Dios se ha manifestado a Abraham, Moisés, David, y vosotros habéis condenado al Mesías. Y dice que los judíos rabiaban, no querían escuchar la verdad. Y empiezan a alejarlo, lo sacan fuera y empiezan a apedrear. ¿De quién tenía temor a Esteban? ¿Tú quieres ese temor que había en el corazón de Esteban? Yo lo quiero. Porque esa es la voluntad de Dios. Quizás ninguno de los que estamos aquí pasamos por una situación como la de Esteban. Pero en el corazón de Esteban había un sincero, genuino y profundo amor y temor por el Señor. Tanto que estuvo dispuesto a dar su vida. En su vida no había dudas de que había temor y amor por el Señor. Lo que más le importaba no era la opinión de los demás. Lo que más le importaba no era el agradar a los demás. No era que los demás le invitaran a tomar algo. No era que los demás le escribieran por el WhatsApp y le dijeron: ¿qué tal? ¿Cómo está Esteban? Lo que más le importó fue que fuera fiel a Dios. Y su amor y pasión por Dios era tan claro que estuvo dispuesto a dar su vida. ¿Tú y yo estamos dispuestos a sufrir el rechazo? ¿A sufrir por ser fieles a Dios? Se vienen tiempos complicados, donde posiblemente el rechazo, no sé cuánto tiempo falta ni cuándo llegará, pero ocurra. ¿Estaremos dispuestos a mantenernos fieles y firmes a Cristo, aunque otros nos rechacen y nos giren la cara y no quieran saber nada de nosotros? ¿O incluso nos encarcelen?
¿Sabéis? El otro caso, que también es curioso, es Pedro y Juan. ¿Os acordáis? Hay dos situaciones en las que Pedro y Juan tienen que llevar hasta los líderes de Israel, y en el capítulo 4 ocurre la primera vez, donde le dicen que le prohíben que hablen en el nombre de Jesús, que no pueden predicar ese nombre, que a ellos les rechinan los oídos. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro y Juan? Versículo 18 de Hechos 4. Dice más Pedro y Juan, versículo 19, respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué significa? ¿Que tenemos que oponernos a la autoridad y tenemos que combatir contra la autoridad y ser insumisos? ¿Es lo que está diciendo el texto? No, no está hablando de eso. Está hablando que Dios tiene que ser lo primero, y si en algún momento tenemos que ser insumisos por ser fieles al Señor, eso es lo que el Señor está pidiendo. Que Él sea antes que nada. Y el Señor vuelve a permitirle la experiencia, porque vuelve de nuevo Pedro, en el capítulo 5, los versos 28, a verse de nuevo en la misma situación, en la misma tesitura, ¿no? Versículo 28, los judíos les dicen: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario, fíjate en esa palabra, es necesario. La necesidad de sus vidas no era el que los demás tuvieran el agrado de los demás, la aceptación de los demás. Su necesidad era agradar a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios nos ayude, hermanos, a amarle, a temerle a Él, más que a nadie, más que a nadie. Que no haya nadie que enamore tu corazón más que Cristo. Que no necesites la mirada de nadie más que la de Cristo. Que la aprobación que busque tu corazón sea la de Cristo, hermano. Y como antes decía, Dios nos mira con agrado cuando somos fieles a su nombre. Y por ser fieles a Él estamos dispuestos incluso a sufrir. Mirad lo que dice Lucas 6, 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os amen y acepten. No, para nada. Os aborrezcan. Os aborrezcan. Y cuando os aparten de sí, no quieran juntarse con vosotros. Tenéis la peste. Y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurado, bendito de Dios. Serás bendito de Dios por causa de eso, por ser fiel a Cristo. Eso es lo que dice el Señor. Y eso es lo que el Señor está en esta mañana hablándonos. Espero que el Señor te esté hablando. No, que no te salgas esta mañana sin entender que Dios quiere que tomes decisiones. No te vuelvas a tu casa, se escucha una predi, está muy bien, qué bonita, qué bien ha predicado el pastor hoy, me venga y me dé un abrazo, el Señor me ha bendecido. No quiero eso. Pero sí quiero, y sí te pido con todo mi corazón, como pastor tuyo, que dejes que Dios trate con tu vida y transforme lo que tiene que transformar en tu corazón y en el mío, porque en el mío también tiene que transformar. Pero que sea Dios el que esté haciendo su obra.
Hermanos, que nos preocupe la opinión más de Dios que la de cualquier otro. No te preocupes si alguien te insulta. No te preocupes si alguien te rechaza y no te quiere mirar. Que no te preocupes por eso. Preocúpate porque la mirada de Dios esté clavada en ti. Porque su opinión de ti sea una opinión de agrado. Sea una opinión que deseamos. Que nuestro corazón se llene de ese amor por Él y de ese temor. La sonrisa de Dios es más importante que la de nadie más. No busques la sonrisa de otros a costa de la sonrisa de Dios. No lo busques. No la busques. Y me gustaría terminar con este salmo. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Tú vas a estar confiado? ¿Quieres estar confiado en Jesús? ¿Quieres seguirle a Él? Tú dirás, quizás alguno dice, pero es que, ¿cómo? Es que no sé, me falta, necesito. Lee el versículo 4, tienes la solución. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Se la pido al Señor, pero yo la busco. Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Qué es la casa de Jehová? Es la presencia de Dios. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No los domingos, solo. No los jueves, solo. Que tienes que estar. Pero no solo eso. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Necesitas enamorarte de Dios? ¿Más? Busca su presencia. Fija tus ojos en Cristo. Contempla la hermosura. Abre las Escrituras. Léela, medítala. Deja que la palabra te explaye en la hermosura, en la grandeza, en la belleza de nuestro Rey. Y tu corazón se enamorará de Él. Se apasionará por Él. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que estaba diciendo David. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Cuando nos acercamos a su presencia, cuando dejamos que su hermosura inunde nuestro corazón huye del temor que nos arrastra el pecado, del mal temor, y nos empuja hacia el verdadero temor, que es el temor a Dios. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por el regalo que tú nos has dejado. Gracias porque tu palabra no son filosofías humanas, no son ideas humanas. Es la verdad sanadora de nuestras almas. Es la mayor necesidad que tenemos en esta vida. Es la de escuchar tu opinión, tu voluntad, tus planes, tus deseos, tus propósitos. Que sea tu mirada la que más nos preocupe, no la de nadie más. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. Quita de nosotros los deseos de otros, de aquellas cosas que creemos que necesitamos de otros para sentirnos bien. Señor, ayúdanos a sentirnos bien mirándote a ti, teniendo tu opinión y teniendo, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a amarte y a temerte
con todo nuestro corazón, como tú quieres. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos. Tú conoces cada una de las situaciones. Tú has estado hablando en esta mañana, Señor. Algunos están luchando de una manera más feroz en este momento con este tema. Ayúdales, Señor, a vencer en tu nombre. Ayúdales a ver tu victoria. Dales la fuerza que nos falta, Señor. Pero gracias que tú tienes el anhelo y el deseo de fortalecernos en nuestra debilidad. Señor, ayuda a tu pueblo. Te necesitamos, Señor. Señor, necesitamos de ti, no necesitamos otras cosas que pensamos que necesitamos, que pensamos que no podemos vivir. Esteban pudo vivir sin ellas. A Esteban lo único que necesitó fue tu aprobación, fue tu aceptación, fue tu amor. Ayúdanos a entender eso y sobre todo a vivirlo, Señor. Para tu gloria, Jesús, para tu gloria, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén, Señor.